dedicados, etcétera, ¿no? Entonces, dado caso de que vengan otros muchachos, se puedan integrar acá en este lugar, ¿no? Entonces, la invitación en primer lugar que les quiero hacer es a la conferencia magistral que va a dictar hoy la doctora María de Lourdes Santiago Martínez, aquí en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz a la 1 de la tarde. Va a ser como 1 hora 20 minutos, de 1 a 2:20 por mucho. Para todos los alumnos de la Academia de Lenguas Clásicas, como hacen una mensualidad, aquí hacen un pago de una mensualidad, entonces puede sentarte aquí, ¿sí? Entonces no tiene costo, ¿sí? Y para las personas que vienen de fuera, que no están estudiando en la academia, hacen un pago de una cuota de 50 pesos. Entonces que es muy simbólico esto. La doctora, vean, la doctora María de Lourdes Santiago, ella es licenciada en Letras Clásicas por la UNAM, maestra en Letras Clásicas y doctora. Está muy preparada, ya ha tenido muchos cargos dentro de académicos y administrativos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y además es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, que se llama AMEC, Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, donde estamos haciendo esa asociación reunidos los estudiosos de griego y latín de todo el país. Sí, en otra ocasión a mí me han invitado a colaborar a la mesa directiva, porque cada 4 años se hace un cambio de la mesa directiva, y actualmente ella pertenece a la mesa directiva como vicepresidente. Hay presidente, aunque es mujer se le dice presidente, no presidenta. Eso solo en la política, donde hay menos precisión del lenguaje, le dicen presidenta. Pero la palabra es presidente, porque es sustantivo común, presidente, es masculino y femenino, entonces es correcto decir presidente. Aquí ella es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, ¿sí? La presidente es la doctora Aurelia Vargas, y en otras épocas he pertenecido a esa mesa directiva como vocal interino, el que representa las humanidades, las lenguas clásicas del interior de la República dentro de la AMEC. Allí hay representantes de la Facultad de Filosofía de la UNAM, de los institutos, el de investigaciones filológicas, filosóficas, o de la Facultad de Filosofía o Letras o Hispánicas, de modo que allí estamos estudiando distintas personas de distintas carreras que se dedican a estudiar griego y latín. La doctora entonces va a dar una conferencia que se llama Veterinaria Elemental y Ritual Mágicos para el cuidado de los perros de casa. Van a ver que va a ser una conferencia muy interesante, una conferencia muy interesante, y va a gustar, ¿sí? Porque además el carisma de ella muy divertido, su sensibilidad de ser mujer, y además por el lado de feministas no hay problema, ¿no? Porque les gusta escuchar a una mujer. Pero yo vengo diciendo aquí en la academia, una feminista vale por 2 mujeres. Eso es una percepción personal. Pero una mujer culta vale por 10. Y claro que una mujer feminista y culta tal vez vale por 12. Sí, este es un criterio que yo vengo diciendo para animar a las mujeres para que estudien este tipo de conocimientos, ¿sí? Y ya nosotros los hombres tenemos que meter currículum si queremos trabajar, tenemos que sonreír bonito y de ir de buena gana. Entonces, ustedes las mujeres, ya que tienen ya la oportunidad por ser mujeres, porque siempre la mujer ha tenido importancia, van a ver en los estudios cómo la mujer siempre ha sido importante en la historia de la cultura, siempre ha habido gente interesante. Vean, Dios nació aquí en la tierra por una mujer. Por una mujer se acabó la monarquía romana. ¿Sí? Por una mujer se acabó la monarquía romana. Por una mujer, el emperador Octavio César Augusto también reconstruyó toda el Roma.
le echó ganas, así su mujer. ¿Sí? Por una mujer, el filósofo Leibniz escribió un libro que no quería escribir y que trata de Dios. A un matemático, a un físico, a un científico lo hizo escribir sobre Dios en 1710. Y la reina también, Cristina de Estocolmo, se dice, yo quiero recibir clases de filosofía, pero que venga el filósofo Descartes hasta mi casa. Y entonces tuvo que ir Descartes a darle clases. ¿Sí? Entonces, si siempre una mujer, por una mujer yo nací, cada uno de ustedes nació por una mujer. Y también a mí un grupo de mujeres me impulsó a fundar esta Academia de Lenguas Clásicas cuando no existía. Un grupo de señoras me dice, ¿usted qué sabe hacer? Ya les dije lo que yo sabía hacer. Dice, pues a eso dedíquese, porque es lo que más sabe hacer. Y me impulsaron y que comencé a dar clases en el parque ecológico. O sea que comenzó la escuela en la calle, como nació la escuela originalmente. Las escuelas en Occidente nacieron en el mercado. ¿Sí? Tales de Mileto andaba así en el mercado, en el ágora, así le llamaban ágora, o sea, como la plaza pública, el centro histórico. La escuela de Sócrates también. Donde estaba el maestro, allí estaba la escuela. Entonces, esto que nosotros vemos, una tabla o pizarra, la cátedra, nació en Grecia durante el gobierno de Solón de Atenas. Él era el gobernador y se le ocurrió que hubiera una cátedra. ¿Por qué le llaman cátedra? Vean, la silla, cátedra. Katá quiere decir de arriba abajo, es un adverbio, una preposición. Y luego, hedra quiere decir silla, la silla que está puesta de arriba hacia abajo. Y esa cátedra también tiene así como símbolo que el que está arriba es el maestro. ¿Por qué está? Si no hay maestro no va a haber escuela. Si diríamos que el maestro constituye el 50% de la escuela. Y el otro 50% lo constituyen los alumnos. Hoy si se habla de igualdad, ¿qué sería esto? El 50% son ustedes los alumnos y el 50% somos los maestros. Sería una equidad, ven que se está hablando de equidad de género, equidad, aequus en latín, de donde viene equidad, aequus en latín, quiere decir igual. Quiere decir igual. Entonces vamos a hacer una igualdad y entonces tendríamos que hacer un diálogos. Logos quiere decir palabra y dia es una palabra griega, una preposición que quiere decir a través de. Dia, ¿qué palabra se construyó de diálogos? Diálogo. Entonces allá está el 50% con ustedes los alumnos. Y de este lado el otro 50%, entonces hacemos un diálogo. Hay pensamiento allá y hay pensamiento acá. Entonces hay teorías de la nueva pedagogía que dicen que el maestro no enseña, solamente es un guía, sino que el alumno es el que te enseña. Decimos parte y parte, parte y parte. Porque si hacemos así estudio de las palabras, miren, la palabra discípulo es la que seguimos usando, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, los que vienen a estudiar chino, cómo deben entender unas palabras comunes que debemos estudiar los que estudiamos latín, griego, español o quienes estudian griego. ¿Cuáles serían las palabras comunes? Las palabras comunes que existen en todos los idiomas. A ver si ya le entendieron. Esta pregunta, por supuesto que no la aguantan también los que estudian inglés en las universidades de Puebla, ¿sí? Y quienes estudian francés o italiano, ¿sí? Es decir, esta pregunta que yo les hago, de modo que ustedes no tengan miedo si no se la saben. ¿Cuáles son las palabras comunes que debemos estudiar? Los de inglés, los de francés, alemán, chino, griego, español. Y que la estamos reprobando todos los estudiantes de lenguas en el mundo. ¿Por qué? Porque quitaron el griego y quitaron el latín. Y en Occidente, ¿cómo serían esas palabras? ¿Quién ya se las sabe? ¿Cómo se llaman esas palabras? Esas palabras que son palabras cultas, que son palabras abstractas.
de origen grecolatino, incorporadas a las lenguas modernas de Occidente a partir del Renacimiento y del humanismo, y hoy presiden el lenguaje culto de una lengua moderna. ¿Qué lengua moderna estudias? Órale, chino es una lengua moderna. ¿Y cuál otra? El griego es lengua moderna y es lengua antigua, porque el griego se sigue hablando en Grecia. ¿Sí? El griego se habló en la Edad Media en Grecia y en la antigüedad se habló griego. Entonces el griego no es lengua muerta. Se enojarían los griegos. Y ahorita nos están viendo amigos griegos que están en mi... porque la estamos transmitiendo en el Facebook desde el mío. Ay, me siguen amigos de Creta, amigos de Atenas, amigos de Esparta. ¿Sí? Les mando un saludo. Amigos de Roma. Entonces el griego... ¿Por qué crees que existe un libro que se llama Grecia en 3 tiempos? Es decir, la antigüedad, el medievo y la modernidad. Y entonces en su plan de estudios los griegos estudian a Homero como si nosotros estudiáramos en nuestro plan de estudios de español, como si estudiáramos a Sor Juana Inés de la Cruz, a Juan Luis Vives, pero también a los modernos. Ellos estudian en su plan de estudios griego antiguo, griego medieval y griego moderno. Y como si fueran 3 idiomas distintos, porque no tan fácil un griego moderno entiende el griego medieval o entiende el griego antiguo. Además el griego antiguo es muy complicado porque hay jónico, eólico, dórico y ático y koiné. Vean, entonces está muy difícil entender esto, pero los griegos modernos también tienen el lenguaje culto que vino del latín y que vino del griego antiguo. Entonces, ¿cómo se llaman esas palabras? ¿Ibas a decir, Luz del Carmen? Son cognados, y la palabra cognado quiere decir primo, pariente, igual. Pero vean, lo dije en una definición tan bonita, que son palabras cultas y abstractas de origen grecolatino, incorporados en las lenguas modernas de Occidente a partir del Renacimiento y del humanismo, y presiden hoy el lenguaje de una lengua moderna. Vean, el lenguaje culto del español, ¿de dónde viene, Juan Carlos? Del griego y del latín. Nosotros decimos biología, estomatología, psicología, biología, metafísica, química, matemática, cátedra, aula, presidente, televisión, librería, aula magna, antropología, lingüística, literatura, mesa, silla. Por eso decimos sede, ¿no? Sede, silla, cátedra, escritorio, foco, decimos foco, focus, en latín hasta el nombre de los coches, ¿no? Nombres de hoteles, lux, ¿sí? En vía crucis, ahí está el vía crucis, el camino de la cruz, ¿sí? Fenestra, ¿quién estudia francés? De acá. Fenestra, ¿qué significa si esa raíz de fenestra? Ventana, en latín, fenestra, ventana, porta, puerta, así de... Entonces todo el lenguaje culto está en inglés, en alemán, por eso los maestros de aquí de la academia nos divertimos mucho cuando estudiamos latín y griego, y está el maestro Roberto Carlos enseñando chino, enseñando inglés, enseñando francés, todo este trabajo, el maestro Porfirio enseñando náhuatl. Por eso hoy los quise reunir a todos ustedes que son vinieron al curso de 8 a 11, de 8 a 10, a estudiar griego, chino, latín y sintaxis. Juan Carlos, ¿aguantaste la primera semana el frío? ¿Te tocó estudiar nada más bajo la carpita? Después ya entraron a la oficina a estudiar, porque no quise que tu curso se desperdiciara, ¿no? Que no se abriera tu curso nada más porque era un alumno.
dije, con un alumno y un maestro ya hay clase. Después se incorporó uno de tus compañeros, ya fueron 2. En otros hubo 10, en otros 15, en otros 8, en otros 2, 3, 1. Entonces en esta escuela se abrieron cursos hasta con un alumno. Entonces hay algo común que debemos estudiar para comprender nada más el vocabulario de un idioma. Algo común que vamos a estudiar, el vocabulario de un idioma. Por eso el método nosotros que llamamos ecléctico analógico, así se llama el método. Para que existió la academia tenía que dar la academia algo que las universidades no dan. Porque si vas a dar lo mismo, entonces así hasta surge así como despectivo. Entonces la academia ya es como todas, ¿no? Ya es como todas. Esa expresión se usa muy despectivo en español, ¿no? Ya eres como todas. No, ya eres como todos. ¿Qué has oído de esa frase, Juan Carlos? Ya te volviste como todas, ya te volviste como todos. ¿Qué? ¿Una relación? ¿Cómo? ¿En una relación o...? Sí, en una relación. Es decir, ya mientes, ¿no? Ya mientes, ya eres mentiroso, ya eres traidor, ya andas con 2, con 3, con 4, ya te volviste como todas o como todos. Entonces, para que la academia tuvo que existir, tenía que dar algo distinto. Y en cuanto al método, tiene un método que es distinto a todos los métodos que como se están enseñando las lenguas, y le llamamos método ecléctico analógico. Claro que si viniendo cuesta trabajo entender el método, imagínense, no viniendo a los cursos, por eso allá afuera muchos opinan muy despectivamente. O sea, eso de ecléctico analógico es pura tontería. Y me preguntan a mí qué cosa es el método ecléctico analógico, y le digo con una palabra culta, luz, es una sinergia. Es una sinergia. Y entonces ya no me contestan. A ver, platicamos sobre la palabra sinergia. ¿Usted qué entiende por sinergia? Le pregunto. ¿Qué entiende por sinergia? Ah, pues ya ve cómo ni la raíz se sabe. Pero ya usted dijo que no es, que eso del método ecléctico analógico es pura tontería. Una sinergia. Y si ya estudiamos, quienes estudian griego, es una palabra, sí. Son 2 palabras, hiergon, miren, 2 palabras, dos palabras griegas. Y como la palabra sinergia ya es un cognado, se volvió inglés, se volvió griego moderno, se volvió latín, se volvió italiano, francés, español, se volvió chino, también porque tienen que hacer una sinergia. Las palabras griegas que se aceptan universalmente tienen que adaptarse al chino. Para que yo no diga una tontería de esta, le pregunto al maestro Roberto Carlos, le digo, oye, ¿y la palabra crisis, que es una palabra griega, cómo se dice en chino? Dice, pues es que tiene que ser como fue formada originalmente. O sea que es la crisis. Y nosotros algo captamos de lo que los griegos originales dijeron de crisis. Tal vez un origen, un apogeo, una vida, una muerte, una decadencia, etcétera, ¿no? Entonces así, el método ecléctico analógico es también una palabra griega, sinergon, es decir, la unión ¿de qué? De trabajos. Entonces aquí encontramos el aporte de varios maestros, el aporte de Mauricio Beuchot, el aporte de Justino Cortés Castellanos, de Fernando Nieto Mesa, de Guillermo Hernández Flores, de Guillermo Hurtado, de Lourdes Santiago Martínez. Entonces, en todas las lenguas tienes que estudiar un vocabulario. ¿Cómo te llamas? Lisbeth. Tienes que estudiar un vocabulario en todos los idiomas, un vocabulario. Entonces, comenzamos a trabajar con el doctor Fernando Nieto Mesa. Le pregunté, oiga doctor, veo que usted tiene un trabajo, una gramática. Y dice, es muy sencillo, así lo digo, muy sencillo. Sí, es un trabajillo que hice por ahí en mi tesis de doctorado en filología clásica. Digo, entonces esa gramática, sí, fue mi tesis de doctorado. Él dijo, le digo, ¿qué trabajó usted? Dice, pues trabajé la gramática comparada, griega, latina y española, para que los chavos, dice, así lo dijo bien sencillo el doctor, para que los chavos que entren a griego, a latín, a inglés, francés, alemán, pues sepan qué palabras están usando.
cuando están viendo, por ejemplo, en inglés history, o en alemán history, o en italiano storia, en griego historia, sepan que es un sustantivo común. Entonces, lo que hicimos para estudiar un vocabulario, nos pusimos a reunir, por eso es una sinergia, la reunión, 5 elementos. Primero que estudiáramos la tipología. Entonces, como le llama Andrés Bello, el gramático de América Latina, vean, aquí está Andrés Bello, su gramática de la lengua española, su gramática de la lengua castellana, así le llamó, ¿sí? Y después ya la identificó con española, entonces se puede decir gramática de la lengua castellana o española. Andrés Bello es el gramático, diríamos, de América. Nos pusimos a estudiar al gramático de la lengua española, a Elio Antonio de Nebrija, al gramático de Roma por antonomasia, que es Donato Elio, y al gramático de Alejandría por antonomasia, es el famoso Dionisio de Tracia. Y la historia de la gramática, desde el siglo VI y siglo V y IV antes de Cristo, para que pudiéramos entender las primeras oraciones que ustedes están viendo en griego, cuando dicen Jaimusa y Jaiceai, Tonteknon, Calle Pistemone y Sinenea, pues que esa sea una oración bimembre y que sepan que hay 2 miembros, el nombre y el verbo. Y esa historia lleva 25 siglos diríamos aquí en la tierra occidental, 25 siglos que en las clases se anda enseñando oración bimembre. ¿A vos no ves eso en la primaria? Sí lo ves, pero no lo entienden los chamacos, ¿no? Pero no es culpa de los alumnos, es culpa de los maestros. Y por eso en este proyecto del método ecléctico analógico, en esta sinergia, estamos diciendo que los primeros que se deben reformar, ¿quiénes son? Los maestros. Después debemos reformar el plan de estudios, el papel, maestros y papel. Y lo último, los alumnos. Ahora sí, la reforma comienza con Cristian. ¿Cuándo termina? Cuando tú termines tu doctorado. Y entonces la reforma, los frutos de la reforma se ven cuando tú, Cristian, después de todo este proyecto de la reforma, tú estés dando clases de psicología, de antropología, de historia, y seas como Platón o como Aristóteles, esos hombres que sabían muchas ciencias y que además eran buenas personas y que además eran personas muy sencillas. Lisbeth. ¿A poco no? Son humanistas. Entonces un humanista es una persona benevolente, es una persona erudita y una persona virtuosa. Vean, esta triple dimensión, eso era el humanista antiguo, el medieval, el moderno y el renacentista. Y entonces hoy como que el humanista huele así como a persona buena. Esta es buena persona, me prestó 100 pesos. Me prestó un poquito de jabón, me saludó, pero ya no sabe, ese humanista ya no sabe, no, pues es que no estudia, no hizo nada, pero es humanista. Vean cómo a veces el político se llama a sí mismo humanista, el sacerdote se llama humanista, cualquier persona se dice humanista, aunque no tenga conocimientos y aunque no tenga virtudes. Vean, entonces en este trabajo de la sinergia, vamos juntando no solamente el conocimiento. Cuando decimos la tipología, es que estamos estudiando las partes de la oración, es decir, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. En otro tiempo le llamaron a esto la tipología partes de la oración. Hoy le llaman estructura de la oración, quienes vienen de lingüística. Otros le llaman tipos de palabras, otros le llaman paradigmas, pero sea como sea, lo primero que tenemos que resolver entonces en el estudio de un vocabulario, que esta palabra es verbo, sustantivo, adjetivo, pronombre, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Y después viene esto, la flexión. Tenemos que ver los accidentes gramaticales. Si dijimos una palabra, por ejemplo, en alemán, ¿sí? ¿Quiénes estudian alemán? Aquí. Si decimos una expresión
que dice así, der Mensch ein sein ist Tode, der Mensch, pues entonces der es un artículo, ya dices, tipología, artículo, Mensch es sustantivo común, entonces, y en la flexión concuerdan en caso en alemán, en género y número, entonces, ahí ustedes están pequeñitos y están estudiando con una buena maestra de alemán, la maestra Andrea Valdivia. Ella da clases de alemán, estudió lingüística y algunas lenguas de la India, pero también griego y latín. Y le pregunto, oiga maestra, ¿y cómo le hace para resolver todo este asunto? Dicen, ay, pues ya sin que me meta tanto al griego y al latín, pero trato de que le entiendan estos muchachos, ¿no? ¿Cómo le hará un estudiante de alemán sin entender griego y latín? Como pueda. Le tiene que hacer como pueda. Pero aquí nosotros vamos a entender los accidentes gramaticales. El español nada más tiene dos: género y ¿qué? Y número. Pero el griego, el alemán y el latín y el sánscrito tienen caso. Y tenemos, el polaco tiene caso, el ruso tiene caso gramatical. Y por eso, entonces con el método ecléctico, que es una sinergia, solo estamos estudiando ahorita el caso del vocabulario. Entonces estamos estudiando, una vez que decimos es sustantivo, entonces está en nominativo, está en singular y es femenino. Y después viene la etimología. Vean, la etimología se encarga del origen de la palabra. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en alemán la palabra History, así en alemán, History, pues se ponen a estudiar. Miren, esta palabra vino del griego. Ya el maestro vino del griego, la palabra historia, y por el espíritu áspero pasó a la letra H al latín. Historia, y entonces las lenguas modernas enmudecieron la H, las romances, y las germanas la aspiraron como si fuera griego o como si fuera latín preclásico. Ahora, esto es latín, y vean cómo de aquí se reparte el conocimiento a las lenguas modernas y pasó a español igual. Entonces estos son cognados, palabras primas, palabras semejantes, palabras iguales, de origen greco-latino. Palabras cultas y abstractas. Son las raíces grecolatinas que llevaban hace años en México. O sea que los cognados son raíces grecolatinas. Son palabras cultas. Los alemanes dicen los cognados son palabras abstractas de origen grecolatino, incorporados al alemán. Les digo a mis amigos, ¿por qué al alemán y no a los demás? Dice, porque Alemania es a la gente que le importa, amigo. ¿Algún problema? O sea, yo no tengo la culpa, me dicen así amigos, yo no tengo la culpa de que en tu país no les importe. Para mí un cognado es eso, una palabra abstracta de origen grecolatino incorporada al alemán, fíjense, incorporada al alemán a partir del Renacimiento y el humanismo. Y le digo, pues le digo, me encanta esa reflexión que das y la puedo adaptar, dice, complétala. Y como este alemán muy culto viene a la academia, el doctor Thomas Werner Bartenbach, dice, ya ves, podemos hacer una sinergia. Un alemán ya nacionalizado, mexicano, que trabaja en la Volkswagen y da clases en la UAP en inglés y da clases en la Madero, dice, si mis conocimientos sirven para la academia, adelante. Le digo, la sinergia te recibe el método ecléctico analógico. Entonces la etimología nos explica el origen. En el griego, ¿qué decimos? Pues el origen de paideia es paideia, paideias. Decimos el nominativo y el genitivo y pertenece a la primera familia. Y después vemos el verbo paideuo, que quiere decir educar, instruir. Vemos el sustantivo pais, que quiere decir niño. Vemos paidion, quiere decir niñito, el bebé. Decimos en griego, haile paidion. Hola bebé. Tanto el que está chiquito como el que está en la panza de su mamá. Se oye más bonito, vientre de su mamá, ¿no? Venter en latín quiere decir estómago o vientre, o intestino también quiere decir hambre, o también quiere decir panzón, o sea, comelón.
Ya no. Y por eso el siguiente elemento para estudiar un vocabulario se llama semántica. La ciencia de los significados. Vean, la ciencia de los significados. Vean cómo si estamos uniendo esfuerzos, trabajos de la tipología, de la flexión, etimología y semántica para estudiar un vocabulario en el método ecléctico analógico en la Academia de Lenguas Clásicas. Esto lo ven en español. Marcos es el último, diríamos, el último estudiante que se incorporó aquí al estudio llegó esta semana. ¿Y algo estás aprendiendo, Marcos? ¿Cómo te sientes, Marcos, en la escuela, siendo tu primera semana? Pues bien, aprendiendo. ¿Y cómo te enteraste de la academia? Lo escuché en el radio. Fíjate, en la HR, con Roberto Martínez Otero. Bueno, al ratito voy a dar un mensaje allí, voy a hablar en la HR. Qué bueno, ¿no? Siempre he dicho que me oyen siempre las abuelitas, las mamás y traen a sus nietos, porque siempre que voy a la HR y doy mi número de celular me están hablando así señoras y dicen, no, pues soy la señora tal, tengo 80 años, pero quiero que estudie mi bisnieto o mi nieto allí. Yo quiero que sea también una persona culta como de eso que usted me habla. Usted me está hablando de ese conocimiento y me recuerda mi secundaria en el Oriente, me recuerda mi primaria. Digo, ¿y en qué año estudiaba usted? Pues yo estaba estudiando en el 41 y los maestros sabían muchas cosas por eso me está recordando mis materias, de que está usted hablando de la formación del español. En español vamos a oír todo esto y toda la temática cuando hablamos de sinónimos, antónimos, metáforas, metonimias. Hay una homonimia que en latín se oye bien bonita, ¿no? Cuando decimos así, no, así. Mater tua, mala burra es, vean, mala burra es. Y pareciera que es una grosería, ¿no? Mater tua, mala burra es. Y quiere decir, tu mamá come manzanas rojas. El verbo es existe en alemán y significa comer. Vean, el verbo es, pero con una E larga, para distinguirlo de una E breve, que es con una E, es. Y este es. Es la diferencia, es y este es. Este significa es. Si fuera este verbo, entonces sería tu mamá es una mala burra, pero pensando que estas palabras son español. O sea, ya hiciste una mezcla entre latín y español, tu mamá es una mala burra. Y entonces si no es así, sino que el verbo es que significa comer. Y es una oración transitiva. Esto es un sujeto y esto es un predicado nominal. Vean, la enseñanza de las lenguas modernas le ha quitado la gramática. Oigan el radio, dicen no te enseñamos gramática, así que no te espantes, no te preocupes. Y todavía lo dicen en la televisión. No, nosotros no enseñamos gramática. O sea que te están enseñando a hacer no digo la palabra, pero la decía Petronio, ¿no? Stultus y en superlativo, stultissimus. Entonces, vean, lo que estamos recuperando, uniendo este esfuerzo, este trabajo de la semántica. Y hay maestros, mi maestra Elizabeth Serna en la Universidad Pontificia de México, ella decía, hay que incorporar la semántica y hay que esclarecer la semántica y fortalecer las lenguas modernas. Y yo oí con ella por primera vez que en 1894 un francés publicó un libro que se llama Curso General de Semántica, y allí nació la semántica como ciencia. Y entonces ya se vino a estudiar la monosemia, la polisemia, sinonimia, antonimia, metáfora, metonimia. Y vean, entonces el estudioso del método ecléctico analógico de una lengua ya tiene relaciones diplomáticas con un historiador, con un lingüista, con un teólogo, con un filósofo, con un antropólogo, gracias a esta sinergia. ¿Sí? Pude haber dicho que el método ecléctico analógico es un paradigma. Unos me dicen, es que yo estudio
con un método estructuralista inductista, con el método inductivo estructural. Le digo, pero eso no es de acá, ese método también. Entonces, ¿cómo me dices que ese método es el mejor y con un solo método estudias? Entonces, el método ecléctico analógico acoge al método estructural inductista, al método deductivo, al inductivo, al analítico, al sintético, al fenomenólogo, al método comparativo, porque allí depende de la formación del maestro, ¿sí? Aquí estamos varios maestros, nos encontramos varios maestros, y vean cómo me expresé, nos encontramos o estamos varios maestros, y no dije, aquí habemos varios maestros, no dije esa expresión, porque esa expresión es incorrecta. Habemos muchos que lo queremos, dicen unos. ¿Qué pasa con la gente? Aquí habemos ingenieros, dicen personas. Aquí habemos estudiosos de la lengua. Esa expresión no existe en verbo conjugado. Existe el verbo hay, había. Hay es presente. Había es imperfecto. Hubo es perfecto, pretérito perfecto, y el habrá es el futuro. Ese verbo, esas cuatro formas del verbo hay, había, hubo y habrá, forman una oración que se llama unimembre impropia. Entonces, hay alumnos, hay un alumno. Y en latín, para decir hay un alumno, el verbo tiene que ser tiene que estar en singular para que concuerde con el predicado. Hay un alumno. Hay 5, entonces el verbo tiene que ser plural, tanto en griego como en latín. Eso es lo que va haciendo el maestro Porfirio Tepos Cuatlayo con la gramática comparada. Hace años yo tuve ese sueño de que en este año 2020, el siguiente año, la Academia de Lenguas Clásicas tuviera por lo menos 20 maestros bien formados. Y los tuve, pero se fueron 14 y me quedé con 6. Sí, dos dijeron maestro, hasta me dicen yo le pido permiso para estudiar la maestría, para estudiar el doctorado. Ya encontré beca del CONACYT. Y otros se fueron sin decir adiós. Pero seguimos formando, porque a lo mejor Cristian va a ser el futuro catedrático de griego o de latín. Veo si hasta se ve bien bonito cuando habla uno latín. Yo no me daba cuenta que este chamaquito estaba aprendiendo bien, ¿no? Hasta que un día porque él duerme y despierta. Y un día le dije, salve a mí que... Utvales. Cuides no mentivi. Cuidanos aves. Faki, cine academia. Yo dije, no es posible, ¿no? No inventen, está aprendiendo latín. Yo digo, bueno, ya le dije después a su hermano, Christopher, ¿te llamas? Christopher, tu nombre es griego, ¿no? Pero es alemán, pero con raíz griega, del verbo frío, que quiere decir ungir, y del verbo fero en sánscrito, fero en griego y fero en latín, quiere decir llevar, o sea, el que lleva dentro un Cristo. Si eres mucha pieza, ¿cómo no vas a ser sabio? ¿Cómo no vas a ser hombre virtuoso? ¿Sí? Entonces les dije a ellos, después ya estudian con los niños, ¿sí? Pero ustedes que estudian chino, ¿quién de los dos es Irving? Irving. Y otro nombre en inglés, ¿cuál es? ¿Cómo? Edwin. Fíjate, que estudien estas cosas le van a entender mejor al chino. Por eso ven que el maestro Roberto habla muchas lenguas, porque se metió a estudiar griego y se metió a estudiar latín con fuerza. Y después, pues dice, estoy joven maestro todavía, se metió a estudiar, la última que se puso a estudiar alemán. Y ahorita que estaba leyendo el texto, escrito así en alemán, pero lo estábamos leyendo, ¿sí? Lo estábamos leyendo y estábamos traduciendo algunos fragmentos que dejó escrita la maestra, ¿cómo se llama? Andrea.
¿sí? Entonces ahí está el trabajo, vean, que vamos haciendo. La semántica nos da todo el diccionario. Pero cuando nosotros traducimos una frase, estamos diciendo mater tua mala burra est. Pues nada más necesito un significado. Y entonces, Mauricio Beuchot, el filósofo grande de México, sí, el filósofo más importante de México, nos dijo, le dije, ¿qué le faltaría aquí? Dice, le falta la pragmática. Y dice, y con la pragmática, dice, se saca un 10 a nivel mundial en el estudio del vocabulario. Entonces, ahora que va a haber el coloquio internacional en septiembre, en la UNAM de hermenéutica analógica, el doctor Beuchot dice, oiga, Juvenal, ¿por qué no participa en el coloquio internacional? Y anoche, más bien hace un ratito a las 4 de la mañana, porque me quedé con esto, tengo un día para dar mi ponencia, el título de mi ponencia, y dije, pues ya lo tengo, ¿sí? Le voy a llamar la hermenéutica analógica y la sinergia, ¿sí? Y la sinergia en la composición del método ecléctico analógico, en la composición del método, siéntate aquí, en la composición del método ecléctico analógico. Vean, eso voy a presentar, pero así como ahorita les presenté el vocabulario, porque es lo último que hacemos del método ecléctico analógico, lo penúltimo. Primero les escribimos el texto. Y eso le llamamos, y nos costó trabajo para decir cómo se llama esto que tú estás haciendo, que estás escribiendo chino, estás viendo la ortografía china, la fonética china, la prosodia china, la caligrafía china, porque vean la caligrafía, la hermosura de la letra del chino, pero también porque el maestro Roberto Carlos tiene una forma hermosísima de escribir la lengua. Y cuando precisamente la maestra que viene hoy, Lourdes Santiago, nos invitó a participar en el coloquio nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, ya fuimos tres profesores de la academia, el maestro Roberto, el maestro Porfirio y yo. El maestro Porfirio fue a hablar de la lengua náhuatl, el maestro Roberto de la lengua de todas, árabe, chino, sánscrito, griego, latín, y yo fui a hablar de la ortología del griego antiguo. Y las 3 conferencias fueron muy gustadas, las 3 están publicadas en YouTube. Métanse al muro de la Academia de Lenguas, a la página en YouTube de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, y allí encuentran las 3 conferencias publicadas. Y tienen muchas vistas y tienen muchos me gusta, y también de esos que le ponen manita así abajo. ¿Por qué? Porque unos sienten celos, ¿sí? La verdad yo también quisiera escribir, le digo al maestro Roberto, yo quisiera escribir así de bello el griego como tú lo haces, hasta te paras bien derechito, todo lleva métrica, no que nosotros nos paramos ahí a dibujar como un borracho, ¿no? Tales, por eso las letras te salen así de chuecas, ¿no? Entonces ese trabajo se llama, ¿qué dijimos? Ortología. Y vamos haciendo, vean, y también fuimos haciendo una sinergia, porque fueron 6 cosas, 2, 4, 6. Vamos haciendo entonces primero escritura, para que conozcas la escritura. En lengua griega se llama alfabeto, en lengua latina se llama scriptura, pero el alfabeto no se llamaba alfabeto, se llamaba grafía. Y grafía en español, poniéndola en español, es escritura. La palabra escritura de origen latino, pero después ortografía, después fonética, después prosodia, y después, ¿qué dijimos? Prosodia y caligrafía, y al final mnemotecnia. Fue el doctor Justino Cortés y el doctor Fernando Nieto quienes me sugirieron, oye, ya que aquí tú no pasas por la revisión de la SEP, ni pasas por la burocracia de las instituciones, pues hazlo más libre, hazlo como era en Alejandría,
como era en el Renacimiento, como era en la Edad Media. Digo, ¿cómo? ¿Dónde hace un trabajo de ortología? Sí, aquí no te van a romper tu plan de estudios, hazlo y que venga a formarse libremente todo el reprobado, los reprobados de las instituciones, o sea, los reprobados de la nación. Y dice el doctor Justino Cortés, pues aquí en México había en el siglo XVI concursos de ortología, de tres idiomas, de griego, latín y náhuatl. Y Puebla en las escuelas de Analco competía siempre con las escuelas de la Cruz en Tlatelolco. Y entonces se presentaban los alumnos en ortología escritos de fábulas en náhuatl, fábulas en griego, en latín y español. O sea, eran tetralingües, ya eran políglotas, porque les digo así, tetralingües, por la etimología griega, tetralingües, multilingües como la ardillita navideña, que es multilingüe, ¿no? Habla todas, ¿no? Habla muchas. Y vean aquí, y la mnemotecnia de memoria. Y vean cómo sí facilita. Cuando vamos estudiando así a Platón en griego, se oye hermoso. Y si aplicamos los seis elementos de la ortología, otra vez sinergia, cuando vamos diciendo Hosper, Protagoras, Elegen, Legon, Panton, Germaton, Metron, Einai, Josara, Joya, Menanemoi, o cuando vamos diciendo ipse, latine disco, o latine disco, cul moderna metodo, lingua latina, per se illustrata, aut lingua latina secundum naturae rationem explicata, ex hans geni norber. Por eso aquí vamos estudiando en la fonética las proclíticas, las enclíticas, aquí las letras aspiradas, los diptongos del griego, del latín, y aquí sobre todo en prosodia el acento cuando vamos diciendo egeneto, y no decimos egeneto ni egeneto, no se puede decir, decimos egeneto, y se oye hermoso cuando vamos diciendo el acento correcto de una lengua. Y no lo sabemos de una forma empírica, de una forma de efecto de la lengua, porque el diccionario lo dice, sino sabemos la causa, la razón, por qué la palabra, por ejemplo, hiperbatón se escribe con H. Sabemos el origen, vamos a Grecia, vamos a Roma y la palabra es moderna, se escribe en chino, se escribe en alemán, en inglés, en francés. Hiperbatón, y ya sabemos la etimología y además la teoría, y decimos, la lengua latina es hiperbatónica, también el alemán hiperbatónico, el latín es hiperbatónico, el francés, el italiano, la poesía hiperbatónica, y te preguntan de momento, ¿y qué es hiperbatónica? Aquí es lo que yo capté de mis profesores en la Universidad Pontificia de México. Ayer en mi página publiqué 12 profesores que tuve, puse 10, pero como yo vengo de un pueblo muy pobre, donde no había ni para comer, porque vengo de una familia numerosa, de 12 hijos, hijo de 2 campesinos, fíjense, de 2 campesinos, con esas tierras que tenía mi papá comíamos los 12, más la suegra de mi papá, que era la mamá de mi mamá, ¿sí? Más los que trabajaban con nosotros, por eso éramos muy felices, comíamos todos los días entre 15 y 17 personas. ¿Qué va a haber, mamá? Frijoles. ¿Qué va a haber? Tortillas. ¿Qué va a haber en la noche? Café. Y nos daban 1 litro de leche que nos guiaba una señora todos los días, y le echaban a la leche agua, ¿no? Ya salía 1,5 litros. Y entonces ya la leche, por eso ahí no nos impresiona la leche ojo de agua, ¿no? Esa leche, así se llama la marca ojo de agua, porque pues es leche con agua. Bueno, pues esa le echábamos ahora al café y alcanzaba para todos. Entonces, y mi primera maestra fue mi mamá, que me dice, niño, te vas conmigo al catecismo. Y entonces pones atención, y ella iba diciendo así las oraciones: Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
Y cuando ya estudié latín, pues eso, ya dije, ahora lo vamos a decir en latín. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Ahora en griego, Jaire María, que jaritomene, Kyrios, metasu. Estamos practicando la mnemotecnia. Cuando pasamos al trabajo fuerte, miren, ese es el trabajo fuerte por el que reprobamos los mexicanos inglés. En México te enseñan a hablar inglés como pueden los maestros. Sepan o no sepan, te enseñan a hablar inglés. Pero resulta que te tienes, como dice, para que tengas ese nivel más alto de inglés, te tienes que sujetar a un examen. Un examen, tienes que estar, ¿cómo es la palabra que utilizan en el sistema de educación? Te tienes que certificar. Y el examen de inglés certificado es la ciencia del inglés, y lo pone Inglaterra. Y entonces nos reprueban en fonética, nos reprueban en prosodia, en la fonética, o sea, nos reprueban en ortología. A un estudiante de inglés le dicen, ¿y cómo se llama tu escritura? Ni siquiera sabe. Y el que estudia griego y latín pues se llama abecedario. ¿Por qué se llama abecedario? Porque los romanos vieron ABCD, que le ponen abecedarium, y lo pronunciaron abecedarium, otros abecedarium, otros abecedarium. Y entonces las 23 letras del latín dieron origen a 25, a 26, a 27, a 28 letras según el idioma. Pregúntale a un polaco, ¿cómo se llama tu escritura? Pues abecedario. A un ruso, ¿cómo se llama tu escritura? Alfabeto. Y en el examen internacional vienen preguntas de todo. Por eso nosotros aquí, el que me preparó para el examen, nos hablaba de un examen internacional. Era mi maestro Pietro Gasparotto, un italiano que llegó por gracia de Dios a México por ser sacerdote misionero comboniano. Y nos daba en las clases de filosofía, nos decían, vamos a hacer una evaluación, vamos a jerarquizar nuestras preguntas de nivel local, como si fuéramos de Xochimilco. Él no sé por qué razón quería tanto Xochimilco, y tanto nos hablaba de Xochimilco que un día fuimos a Xochimilco. Digo, con razón quiere mucho a Xochimilco, todo lleno de flores, venden flores baratas y bien bonitas, y además el lago no estaba tan feo, ¿sí? Y él nos decía, un examen local, un examen estatal, un examen nacional y pregunta de examen internacional. Y entonces nos decía, muchachos, ustedes pasan muy bien un examen en México, no hay problema. Pero cuando pasen al internacional, donde compitas con un ruso, con un chino, con un francés, con un árabe, no vas a poder. Entonces hay que prepararse. Y nos decía, como él era sacerdote, usaba expresiones bíblicas, porque no saben el día ni la hora. No saben a qué horas va a llegar el Hijo del Hombre. O sea, a qué horas vas a presentar el examen de inglés. Y ahí está la fuerza de la morfosintaxis, Juan Carlos. O también aplicada a la biología. ¿Cuál sería la morfología en la biología, Juan Carlos? ¿Y la sintaxis? Su funcionamiento, la fisiología. Igual así también en medicina dicen, ya tuve alumnos que van haciendo, pues las partes del cuerpo, pues es la anatomía. Y le digo, y entonces, ¿cuál sería la sintaxis? La función de cada una de las partes. Y me dijo un médico, las partes del cuerpo humano son 4: la cabeza, el pecho, los brazos y las piernas. Sintéticamente son 4, maestro. Así que todas esas 1000 partes del cuerpo humano se estudian según las 4 partes sintéticas, ¿verdad? Y así la cabeza, y ya después vas estudiando la cabeza, el cerebro. Y ayer estaba yo diciendo así en la clase de latín, ¿no? ¿Cómo te decía? Quid sunt, o como decíamos, partes corporis humani sunt, y decíamos caput, pectus, crura, no, brachia, crura. Íbamos diciendo así las partes de la cabeza, decíamos gena,
nasus, oculus, todo el lenguaje científico. Entonces allí ese trabajo, vean, ese trabajo que vamos haciendo en la sinergia también es de la sintaxis. Y le pusimos estructura lógica y sintáctica, o sea, es un trabajo de lógica y de sintaxis. Y esta es la parte muy descuidada que se va viendo en la universidad. La sintaxis no se está estudiando bien en la educación básica. No se está entendiendo lo que es una oración bimembre, lo que es una oración simple, lo que es una oración sustantiva de estado, sustantiva copulativa, sustantiva no copulativa, oración compuesta coordinada adversativa, copulativa, disyuntiva, oración compuesta subordinada, de relativo, circunstancial, completiva, de infinitivo. Todo este trabajo. Y hay tiempo en la escuela, porque vamos 6 años a primaria. Hay tiempo. 3 años a secundaria, 3 años a preparatoria, 5 años a la universidad. Y no es justo que estemos saliendo así de feos. Y tienen la culpa nuestras autoridades políticas también, porque la UNESCO da mucho dinero a México, instituciones mundiales dan mucho dinero a México, pero no se está ocupando para la formación estricta de un maestro. ¿Sí? Si ya nos dimos cuenta que el maestro es el que está mal preparado. En general, si yo sé que hay maestros muy buenos en México, pero a lo mejor no los suficientes, tal vez de 1000, 2, pero esos dos no son los suficientes, no son los que están reformando la educación. Entonces, por eso el otro día que hicimos un programa jugando a la reforma educativa, ¿se acuerda, Patricia? Que hablamos de muchas reformas, de la de Atenas, la de Roma, Alejandría, Constantinopla, el Renacimiento, el humanismo, e incluso la reforma. Sí, yo en otra clase dije que la reforma, no, hablé de la Revolución Mexicana. Ayer. Por eso publiqué un texto de 1926, la reforma, la Revolución Mexicana trajo buenas cosas, pero también acabó instituciones que no se han podido recuperar. Nada más en Puebla, miren, en Puebla había una universidad. Para el mundo laico, ¿cuál era el defecto? Pues que la dirigía la iglesia, pero a nivel mundial y a nivel de contenidos, era una de las mejores universidades del mundo. Y estuvo en Puebla solo 20 años, de 1900 a 1920. Se llamaba Universidad Católica Angelopolitana. Era el mismo seminario que fue fundado el 22 de agosto de 1644. Se transformó en universidad. Sí, se transformó en universidad hasta 1900. Y allí hubo licenciaturas, maestrías y doctorados en filosofía, en teología, en derecho, en ingeniería, en medicina. Los libros se publicaban en latín. Y entonces, y los libros que se publicaban, aquí está, el libro que publiqué ayer en el Facebook es este. Mira, es este libro. Diana, mira, es este libro de Lógica y Ontología, publicado por la Universidad Angelopolitana en 1926. Y el doctor Justino Cortés dice: cuando fui a estudiar la licenciatura en filosofía a la Universidad Gregoriana, cuando nos dan ontología, dice, este era el libro de texto. Dice, y lo daba un alemán, el doctor Johannes Bautista Lotz, nos dio dentro de la bibliografía un texto suyo, en alemán y en latín, pero nos dio este texto de Lógica y Ontología, primer volumen, porque son 3, publicado en Puebla. Y si cuando yo me acerqué con otro profesor que se llamaba Joseph de Finance, un francés, le dije, venía de Puebla, y dice, ¿y para qué viene usted a Puebla si allá tienen una universidad como esta o tal vez más grande? Pero vean, le está hablando un profesor que era de la Sorbona y un profesor que era también de la Gregoriana, un sacerdote jesuita que daba ontología y daba ética y estética.
Y dice el doctor Justino, como yo ya estoy cerca, me dijo así, ya está grande el doctor, ya está consciente que un día va a morir. Me dijo, te regalo mis libros, Juvenal, para que los compartas esta sabiduría. Y le dije, pues ayúdeme a estudiar un poco esto, ¿no? Y ayer con los alumnos de filosofía dice, oiga maestro, ¿no tiene algún texto que hable de filosofía en latín? Y comenzamos a ver filosofía, definitio divisio utilitas, definitio filosofía, definitur scientia rerum per causas ultimas naturali rationis lumine comparata, scientia definitur systema conclusionum demonstratarum quaecir caunum objectum versantur, partialiter et subjective spectata scientia dic hypotes cognitio per demonstrationem adquisita seu cognitio per causas en latín. Y entonces dice el doctor Justino, y allí en la Gregoriana dice, íbamos alumnos de Francia, de Italia, de México, de Colombia, de China, de Japón, de África, y las clases eran en latín. O si el doctor quería hablar en alemán cuando se enojaba, a ver cómo le hacen. Pero tenía el texto en latín y nos iba motivando a estudiar alemán. Y dice, y en una de esas llegó un profesor que era de Bélgica y nos comenzó a hablar en flamenco. A mí me gustó. Dice, y una ocasión vino un profesor aquí a Puebla a ofrecer una beca. ¿Quién quiere ir a Lovaina, a Bélgica, a estudiar? Dice, le doy una beca. ¿Quién quiere? Todo, desayuno, comida, cena, colegiaturas y casa. Y el padre Justino ya era licenciado en filosofía, en psicología, en educación, ya había estudiado el diplomado en catequética, ya era sacerdote y dice, pero debe tener permiso de su arzobispo. Y como el arzobispo estaba ahí, era Monseñor Rosendo Huesca Pacheco, dice, te doy el permiso, Justino, si te dan la beca. Y dice el doctor Justino, y resulta que la beca no la dio Lovaina, sino la dio a Alemania. Y allá entonces Alemania es una beca que se llama Adveniat. Busquen los que quieran estudiar, esa beca todavía existe, Adveniat, y en latín quiere decir venga. Y dice, ya nos dijo un alemán, y eso que ustedes los mexicanos todavía no las deben. Dice, porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial, el presidente Adolfo López Mateos, o alguien de ellos, no, si era el 45, todavía no era López Mateos, dijo, el presidente mandó un batallón mexicano a pelear contra Alemania. Nosotros ya los perdonamos. Nosotros les damos la beca porque también ustedes nos ayudaron, los mexicanos, cuando nosotros teníamos problemas, cuando nosotros teníamos enfermedades, cuando nosotros teníamos hambre. Por eso, esta beca para mexicanos, y vean cómo unos las ocultan, esta beca para mexicanos que se llama Adveniat, la dan alemanes a personas no importando la clase social, pero que cumplan con el requisito de la lengua, con el requisito de documentos. Y muchos amigos míos han obtenido esa beca, muchos maestros míos, y el padre Justino hizo un doctorado con esa beca en Lovaina, y luego se fue a hacer otro a la Pontificia de Salamanca. Y pudo hacer ese trabajo, el desciframiento pictográfico del catecismo de Fray Pedro de Gante. Llevaba 450 años ese catecismo de intento de desciframiento y no se podía. Y el padre Justino lo logró. Y entonces el padre Justino me dijo, oye, tal vez no fuiste el discípulo que yo quise, pero eres el discípulo que estás actualmente. Y me gustaría que tú conservaras estos libros. Aquí tengo su tesis doctoral del doctor Justino, todos sus trabajos, sus libros, para que dice algún día los publiques, y ojalá te dejo este documento para que los señores arzobispos de Puebla no te digan nada. El doctor Guillermo Hernández que te firme también este documento de que mis libros los dejo a la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, para que los estudiantes estén disfrutando de estos estudios. Como ven, muchachos, este es un trabajo que estamos haciendo en la academia,
Y esta escuela no está en el mapa de la República Mexicana. Es una iniciativa privada. Yo soy el director, pero la fundamos 4. Mi maestro Justino Cortés, mi maestro Guillermo Hernández Flores y mi compañero Ernesto Vega Álvarez. Nos apoyan 45 doctores en humanidades, pero no es una institución de gobierno, pero vienen a estudiar de todas las partes de la República Mexicana y también de otras naciones. Entonces, si esta escuela estuviera en el siglo V o IV antes de Cristo, yo estoy seguro que Pericles fortalecería esta escuela. Yo estoy seguro que Alejandro Magno en otra época fortalecería esta escuela. Eso es lo que dice Tucídides, que dice, nosotros, cuando está hablando de Grecia, dice, nosotros somos más modelo que imitación. No tenemos por qué envidiar a los pueblos vecinos, porque de forma de gobierno somos una democracia. Si alguien tiene una iniciativa que beneficia en todos los puntos de vista a una república, nuestro gobierno asume la responsabilidad de este proyecto. Por eso yo podría decir en nuestro país no hay democracia. Nada más por este punto. O sea, ¿qué es la democracia? Aplaudir. ¿Qué es la democracia? Todos estamos con AMLO. Entonces, esa es la democracia. Ya es el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso nadie lo duda. ¿Sí? Pero ahora falta la correspondencia. Señor presidente, ya lo elegimos. Ahora le falta a usted conocer todos los puntos de la ciudad. ¿Sí? ¿Cómo se va a fortalecer a la educación? Formando maestros. Señor secretario de Educación Pública de la Nación. ¿Sí? Señor secretario de Educación Pública de Puebla. ¿Sí? Señor gobernador constitucional de Puebla. ¿Sí? La democracia no es solamente la elección. La democracia es conocer todos los puntos que componen una ciudad y entonces otra vez regresarle al pueblo lo que es del pueblo. ¿Sí? El bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, los principios de la sociedad. Y eso no quiere decir que estoy contra el proyecto, sino más bien fortaleciendo el proyecto. Porque este proyecto, así como dice el doctor, ¿cómo se llama? Sergio Pérez Cortés de la UAM, este proyecto de la academia es un bien social para México. Dice el doctor Guillermo Hurtado Pérez de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, este proyecto de la academia debería reproducirse en los otros 31 estados de la República Mexicana. Dice el doctor Julio Quesada Martín de la Universidad de Madrid y también está ahorita trabajando en la UV, en la Universidad Veracruzana. En esta academia no te persiguen, en esta academia no te marcan, no te dicen, como tú eres heideggeriano no puedes estudiar, como tú eres nietzscheano no puedes estudiar. Y él dijo, yo agradezco al director y al doctor Beuchot que me hayan invitado aquí a dictar una conferencia magistral. Yo hubiera querido que mi conferencia magistral fuera en la Facultad de Filosofía y Letras, pero es que yo estudio a Heidegger, estudio el otro punto de vista de Heidegger, y por eso no soy bienvenido. Pero si aquí poblanos me oyen en esta academia y no les hiere sus sentimientos, sino al contrario, les fortalece sus estudios, porque él se dedica a estudiar al Heidegger hitleriano, al Heidegger nazista, ¿sí? Así hay personas que dicen así ahora, por ejemplo, del presidente, bueno, él fue del PRD, pues sí, él fue del PRI, pues sí, si lo niega, se vuelve mentiroso, ¿sí? Y entonces reconocer un error que uno tiene, hasta fortalece más al ser humano. Dicen, oye, este es honesto. Como a San Agustín, cuando le dijeron, ¿tú fuiste maniqueísta? Sí, lo fui. ¿Tú fuiste escéptico? Sí, lo fui. ¿Tú fuiste agnóstico? Sí, lo fui. Y le dijo a su enemigo, oye, fui eso y más.
Pero el amor, pero Dios, que fue misericordioso, se apiadó de mí, me hizo un hombre que comienzo a ser un hombre congruente, un hombre amante de la verdad, pero siempre en potencia para conocer el pecado. Reconoció y no pasa nada. No pasa nada. Me dijo este hombre, José Rubén Sanabria, un día, si Heidegger viviera en México, no sería heideggeriano. Si Santo Tomás viviera en México, no sería tomista. Y si San Agustín viviera en México, no sería agustinista. ¿Sí? Porque fue un filósofo actual que dialogó y compartió y convivió con las vertientes opuestas en su época y aprendió a vivir la unidad en la pluralidad. ¿Ven? O sea, ¿cómo no nos van a enseñar este tipo de conocimientos? A ver, ya estamos casi acabando. ¿A qué hora son? Órale, ya estamos acabando. Alguien que quiera hacer algún comentario, que se anime a comentar algo. Vamos a seguir los cursos. Quienes quieran entonces continuar los cursos de griego, de este grupo de 8 a 10 de la mañana, de latín, o si quieren continuar los estudios de chino, por ustedes se abrió chino. Sí, yo cuando los vi, ¿estos niños son los que van a estudiar chino? Sí. Y su mamá dijo, ¿quieren chino? ¿Y quieren alemán? Bueno, se metieron así a pelear al toro, con el toro por los cuernos. Sola. Los niños pueden, ellos sí. Vean ese chamaquito. Cristian. Travieso como niño. Pues eso significa niño travieso, juguetón. ¿Cómo no? ¿Cómo le vamos a quitar su naturaleza si los niños juegan? Hacen travesuras. ¿A poco nosotros no fuimos niños? Juan Carlos, ¿tú nunca rompiste un plato cuando fuiste niño? ¿No te sonó tu mamá hacer una travesura? Pues ¿a quién no se lo jodió su mamá? Sí, la mamá antes y después de Cristo, si la mamá regañó a Jesús cuando se escapó ahí en esa peregrinación y se quedó ahí, y eso se quedó, Jesús no se quedó a un baile, tenía 12 años, no se quedó a echar tequila, se quedó a discutir con los doctores de la ley. Y llegó su mamá bien enojada y le dice, oye, pues le dice así, porque le dice, tecnon, hijo. Y tecnon es la voz de una madre o de alguien que está seguro que ese es su hijo, porque el verbo ticto es engendrar, es parir, dar a luz. Y como, por ejemplo, César cuando le dice a Bruto, hijo, le dice Gios, Gie, le dice Kai, sí, Gie, también tu hijo mío, hable, eso significa niño, pero también hijo. Pero María le dijo, oye, tu padre y yo estamos angustiados, te andamos buscando, ¿cómo es posible que nos has hecho esto? Y el texto está... Si uno lo sabe leer en griego y le sabe dar una lectura y una interpretación, María iba, lo que decimos hoy, iba encabronada. O sea, la Virgen María iba encabronada. Oye, todos ya fuimos a Judea, ya regresamos por ti, no inventes, ya son 3 días. Por eso dice uno, antes y después de Cristo, ¿qué mamá no ha perdido el niño? Y no ha sentido esa angustia, ¿no? Esa angustia de perder al niño. Yo me he lanzado así comentarios en la radio y me dicen, tienes razón, yo perdí a mi hijo en Walmart. Perdí a mi hijo en Chedraui, perdí a mi hijo en el Triángulo. Yo no sabía, había vivo en Puebla y no sabía qué era el Triángulo, de que no salgo de la academia. Y dice, no conoce el Triángulo. Le digo, no, pues maestro, lo invito a tomar un café al Triángulo. Digo, pero yo no la conozco. Dice, pero como va a ir un amigo de usted, pasamos por usted a la academia. Y fui al Triángulo. Es un centro comercial muy bonito en la ciudad de Puebla. Cuando vengan amigos que nos ven en España, en Italia, en Estados Unidos, vengan a Puebla y conozcan el Triángulo. Es un centro comercial muy bonito. Tiene restaurantes, tiene tiendas hermosas, y tiene café, tiene bar, tiene todo así.
Y uno se puede divertir sanamente. ¿Cuesta? No, cuesta porque no es barato el triángulo. ¿Sí? El triángulo. Pues vean, todo el trabajo que se va haciendo de la ciudad. Así que, qué bueno que vienen a estudiar estas cosas, porque esto va fortaleciendo tus estudios. Cuando regreses a tu escuela, ¿qué estudias, hija? Voy a entrar a la literatura. Ah, fíjate, qué bueno que vas a entrar y ya comenzaste con esto. ¿Qué lenguas que estudiaste aquí? Chino y griego. Chino y griego. Ah, qué bonito, ¿no? Chino y griego. Te toca griego ahorita con la maestra, ¿no? Chino con el maestro Roberto. Ahora le pedí a él que diera la clase de inglés y que les diera la clase de inglés en inglés. Digo, ya estudiaron con el maestro Gabriel muchas cosas del método ecléctico analógico. Ahora practiquen el inglés, ya, y en inglés. Aquí dábamos la clase como parte en latín, ¿no? Y parte en español. ¿Sí? ¿Y cómo te sentiste, Lucía? Luz. Pues inicialmente un poco incómoda por la parte de que es algo nuevo, representa un reto, representa salir de tu zona de confort, de lo que conoces, pero posteriormente bastante conmocionada, bastante sorprendida de comenzar a comprender el porqué de la raíz de lo que tienes actualmente, la similitud, lo paralelo que puede haber con otras lenguas, simple y sencillamente por su raíz. Y es verdaderamente, más que nada, emocionante, así como, en serio, es realmente a quien le agrada este sector, este rubro, no sé cómo llamarlo, pero te trata bastante así, tengas todo lo que tengas que hacer. Y Sí. tú puedes recomendarnos así para que alguien de tus amistades, tus amigos en algún momento podría recomendar, o estos estudios, no precisamente en nuestra escuela, pero estos estudios. Sí, si toda esta rama definitivamente sí es clave de lo que nos hace bastante falta, aunque también es cierto que se ha perdido mucho el interés, o que en algún momento fue pintado como algo no agradable, entonces es más que nada reconocer quién sería receptivo a este tipo de información. Bueno, pues ya en su momento se podrán acercar conmigo a la oficina para preguntar cómo vamos a dar continuidad a los cursos de todos, de inglés, de chino, de griego, de árabe, de sánscrito, al curso de filosofía, al de sintaxis, al de gramática. Yo les agradezco a todos y los espero al ratito, quienes puedan, a la conferencia magistral que va a dictar la doctora María de Lourdes Santiago Martínez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Será la conferencia a la 1 de la tarde y se titula Veterinaria Elemental y Rituales Mágicos para el Cuidado de los Perros de Casa. Y pone casa con C. No casa, no casa, sino casa. Vean lo que dije, casa, no casa, sino de cacería. No de cado, cádiz, cadere, quequi, de caso, caída, la de la casa. Eso quiere decir casa, caída. Por eso nuestra casa es una choza. Y diferente a domus, que la hace un arquitecto, de architectum, desde la raíz hasta el techo. Eso quiere decir arquitecto, ¿sí? Desde la raíz hasta el techo. Y esa es la domus. Y en alemán gusta mucho esta palabra. Se pone die domus, ya es la casa. Se hace femenino como latín y como griego. El femenino como latín y como griego ya se germanizó. Y nosotros todavía decimos domicilio. Al menos nos quedó eso, ¿no? El domo, ¿no? Que se pone en la casa. Bueno, pues muchas gracias y se esperan los que quieran platicar conmigo. ¿Sí? ¿Quieres platicar? Bueno.